Y tengo en la línea al licenciado Jorge González porque pues no sé de dónde sacan estos pseudo periodistas la información para decir que nuestros penales están verdaderamente en un caos, cuando acaban de certificar tres de nuestros penales en el estado de Chihuahua han sido certificados por su buen funcionamiento. Licenciado González, muy buenos días. José Antonio, muy buenos días. Te saludo siempre con mucho gusto y a todos tus radioescuchas y a todos los compañeros allí en cabina. Buenos días para todos. Platícame, licenciado, este asunto de la acreditación a los penales, ¿en qué consiste? Para que la gente se dé una idea exacta de qué consiste, por qué lo certifican. Mira, tú recordarás, José Antonio, y todos los radioescuchas recordarán que uno de los grandes problemas que enfrentaba en el tema de la seguridad del estado de Chihuahua, como lo enfrenta hoy la mayor parte del país, era el tema de los penales. Hay que recordar que nada menos el Cerezo de Ciudad Juárez, que en aquel entonces era municipal, presentó tan solo entre 2008, 2009 y 2010 más de 250 homicidios en el interior. Recordarás los motines, recordarás los enfrentamientos que hubo, las personas que fallecieron, hubo fugas muy importantes, de tal suerte que el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó al Cerezo de Juárez en el año 2008 como uno de los 7 cerezos más peligrosos e inseguros de América Latina. Pero no solamente era el tema de lo que se daba en el Cerezo, como en otros del Estado, sino además ese caos, porque eran los delincuentes los que gobernaban hacia el interior, eran los delincuentes los que tenían el control, había dos grupos enfrentados, y cuando los soltaban a unos para que atacaran a los otros, era cuando venían aquellas masacres de 18, 20, 25 muertos que tú recordarás. Así es. Esto no solamente es el tema de la inseguridad hacia adentro del propio penal, sino que como el gobierno de los penales era por parte de los narcotraficantes que estaban ahí detenidos y los que estaban afuera, esto generaba que desde adentro del penal en Ciudad Juárez, desde ahí se gestaban homicidios, ejecuciones, secuestros, extorsiones, es decir, desde adentro se ordenaba para que la gente que está afuera realizara esos actos que, como recordarás, 2008, 2009 y 2010 y parte de 2011, pues fue lo que hundió prácticamente nuestra ciudad en la anarquía, en el caos. Por ello fue que hubo necesidad, con un enorme esfuerzo y una gran voluntad política por parte del gobierno del Estado, en primer lugar, de retomar todos los cerezos. Había algunos municipales, como era el caso de Juárez, el gobierno del Estado cerró algunos que eran innecesarios y tomó bajo su control, quitándole un gran peso económico a los municipios, todos los cerezos. Sin embargo, el hecho de que lo tomara el gobierno del Estado no era suficiente, por ello se buscó a la asociación particular más acreditada del mundo, que es la Asociación de Correccionales de los Estados Unidos, para que nos creara un modelo de cómo de manera internacional deben de funcionar los centros de readaptación social, primero para que el gobierno lo gobierne, o sea, el verdadero gobierno, en segundo lugar para que sean seguros, en tercer lugar para que haya readaptación y en cuarto lugar que sean productivos. De ahí fue donde esta Asociación de Correccionales de los Estados Unidos nos sometimos a ellos para que se pudiera hacer todo un proceso de acreditación donde se tienen que cumplir 168 procesos, que son más de 2,000 estándares en cada uno de los cerezos, que va desde la propia seguridad del cerezo, que va desde el respeto a los derechos humanos, las cuestiones médicas, las cuestiones de salud, las cuestiones que tienen que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con monitoreos, lo que tiene que ver, en fin, todo lo que es el funcionamiento con estándares internacionales de un centro de readaptación social. Yo nada más quiero recordar que en el año 2011, cuando el gobierno del Estado, yo todavía me encontraba en Ciudad Juárez como fiscal en la zona norte, cuando el gobierno del Estado toma el cerezo de Juárez, que era municipal, insisto, recordarás tú, porque diste la nota puntualmente, a los 15 o 16 días de que el gobierno del Estado tomaba el control de ese penal, hicimos los primeros cateos nosotros y encontramos un total de 47 armas de fuego. Así es. Fueron 30 armas largas, acá 47 CR-15 y 17 armas cortas, que eran pistolas calibre 45 y 9 milímetros. Encontramos 16 granadas de fragmentación, encontramos además más de 4,000 cartuchos de distintos calibres para esas armas, encontramos más de 4,000 litros de licor,
también recordarás que encontramos un carril para carreras parejeras que se daban ahí en el interior, de tal suerte que fue todo un proceso el retomar primero el control por parte del gobierno para que fuera el gobierno quien gobernara, y después buscar a esta asociación para que nos diera parámetros internacionales y luego pedirles que vinieran a hacer una auditoría ya con esos parámetros y así poderlos acreditar. De esa manera, José Antonio, el estado de Chihuahua es el único en todo el país que tiene sus 11 penales totalmente acreditados de la ACA, por parte de la ACA, y eso nos ha permitido que tengamos hoy, hasta este momento, 5 años sin un solo motín, sin una sola fuga, y en todos nuestros cerezos en 5 años una sola persona asesinada, que fue esclarecida desde luego porque fue en el interior. De tal suerte que sin duda que mejoraron los cerezos, mejoró todo el tema de la rehabilitación por un lado, pero por otro lado también tiene un efecto muy importante en cuanto a la paz y la tranquilidad que se pueda vivir afuera, es decir, del caos que teníamos hace varios años a lo que hoy tenemos. Contribuye mucho el hecho de que en el cerezo ya desde allá los capos no estén haciendo lo que antes hacían, que era desde allá operar ejecuciones, etcétera. Quiero comentarte también que el gobierno de la República, por gestiones del gobernador Duarte, se llevó a un número muy importante de los capos más fuertes que teníamos, los trasladaron a cárceles federales en distintas partes del país, lo que también nos permitió pues trabajar en ese sentido. Ahora bien, las cárceles se certifican, vienen los auditores, y luego vamos allá a una audiencia para que nos den nuestra calificación, pero después cada 2 años hay que recertificarlos. Nosotros desde el año pasado terminamos el 100% de todos nuestros cerezos, y el de Ciudad Juárez fue el último que se certificó, y hoy estamos ya en el proceso de recertificación, porque esos estándares hay que mantenerlos para mantener también la acreditación de la ACA. Entonces, hoy a lo que hemos ido a recibir nuestros documentos, lo que nos tocó este año fue la reacreditación de los cerezos de Parral, del cerezo de Parral, del cerezo de Nuevo Casas Grandes y el femenil de la ciudad de Chihuahua, que ya les tocaba someterse a la recertificación. Y la verdad es que afortunadamente, como en todos los casos, con calificación de 100 sobre 100, y los 3 cerezos con una mención especial cada uno de ellos, tanto el de Parral como el de Casas Grandes, por su avanzado sistema de salud que tiene, porque tienen inclusive en el femenil varios pediatras que atienden a las mamás que están internas y que tienen a sus hijos se les permite tenerlos ahí hasta los 4 años, y por otro lado el cerezo, también otro de los cerezos, fue reconocido por su control de seguridad en lo que llaman ellos control de llaves, de tal suerte que con 100% de calificación fueron reacreditados estos 3 penales. Ya las autoridades que vengan tendrán la responsabilidad de continuar, porque luego ha sido mucho más difícil mantener esa certificación que lograrla por primera vez. Entonces, otros cerezos, otros centros, como es el caso del de Ciudad Juárez, le corresponderá ya el año que entra la recertificación. Entonces, esperemos que se dé la recertificación. ¿Se acabó, licenciado, en su totalidad los actos de corrupción, con celadores, guardias, las fiestas, los bailes, todo ese tipo de cosas? ¿Tienes plena seguridad de que ya no exista todo ese tipo de situaciones en los penales de Chihuahua? Mira, el tema, en primer lugar, estamos plenamente seguros al 100% y con toda franqueza que los capos que están ahí detenidos, los delincuentes, de ninguna manera tienen privilegios que tenían antes, mucho menos gobiernan los propios cerezos y mucho menos pueden operar actos delictivos que le afecten a la ciudad desde allá adentro y que vienen a tener efecto en nuestra ciudad. De eso estamos plenamente convencidos, no hay quejas en ese sentido y no tenemos de ninguna manera ningún asunto que nos lleve a pensar en ello. Por otro lado, el tema de la corrupción es un tema pues contra lo que hemos luchado, y tú lo sabes perfectamente bien, ha sido uno de los grandes temas a los que hemos tenido que enfrentar, y hemos tenido quejas de que algunos de los custodios en la entrada le quitan dinero a la gente, los presionan, y bueno, hemos actuado en todos los casos, inclusive hemos puesto módulos de quejas porque es difícil que alguien se pueda quejar con ellos mismos. Hemos tenido durante varios meses del año, mandamos brigadas de asuntos internos para que reciban, hemos cesado a muchos de los celadores corruptos o de los custodios corruptos que lamentablemente se han prestado a esto. Entonces, ese es un tema que tenemos que seguir trabajando y por lo que yo siempre pido que se denuncie, porque sí hemos recibido quejas en ese sentido, comentarios,
Lamentablemente, si no tenemos un señalamiento, por eso lo recibimos directamente con asuntos internos, que depende directamente de un servidor, para que no tengan temor de denunciar, porque necesitamos esa queja, ese señalamiento para poder actuar contra estos malos elementos. Entonces es un tema contra el que